Bueno, buenas noches a todos, buenas noches, gracias, doctor Salvatierra. Y de verdad que para mí es un gran honor darle la bienvenida a nuestro primer webinar 2025 al doctor José Luis Taborda. Así ahí, Es mi César. directo amigo, el doctor Sí, Taborda. sí. Bueno, vamos a tener esta noche de lujo porque además de ser el expositor, va a estar en primera fila hablándonos sobre el síndrome de Charles-Bonnet. Quiero introducir brevemente al doctor Taborda, exponiendo su currículo. El doctor Taborda es médico cirujano egresado de la Universidad del Zulia, especialista en el área de ginecología y obstetricia, doctor en ciencias médicas, especialista en mastología y patología mamaria de la Universidad Complutense de Madrid, profesor jubilado de la Facultad de Medicina de la Ilustre Universidad del Zulia y discapacitado visual total desde el año 2021. Además, es conferencista motivacional, locutor, podcaster. Y para mí, y creo que para el Grupo Venezolano de Glaucoma, va a ser una experiencia extremadamente valiosa poder tener el honor de escuchar al doctor Taborda y compartir su experiencia personal. Bienvenido, José Luis. Adelante, José Luis, adelante. Aló, adelante, José Luis, te Ok. escuchamos. Bueno, muchas gracias, Miquele, muchas gracias al doctor Salvatierra y muchísimas gracias al Grupo Venezolano de Glaucoma por esta invitación. Para mí es un placer, de verdad, compartir esta actividad con todos ustedes. Bueno, si me hubiesen dicho hace un tiempecito que iba a hablar ante un grupo de oftalmólogos, hubiese tenido un ataque de síndrome del impostor. Pero bueno, Charles Bonnet me ayuda a reponerme esta noche y poder entonces compartir esta actividad con ustedes. Bueno, lo primero que les quiero decir es cómo fue mi contacto o mi approach, como dicen los norteamericanos, mi contacto con el síndrome de Charles Bonnet. Les voy a contar que exactamente como dijo el doctor Petito, yo soy un discapacitado, una persona con discapacidad visual total de hace 4 años y mientras estaba perdiendo la visión y ya cuando casi estaba viendo aquellos bultos apenas, tuve una experiencia para mí muy confusa porque, bueno, además de que ya estaba casi totalmente ciego, estábamos en pandemia, estaba pues con un cuadro depresivo, aquella tristeza, aquella melancolía y además aquella torpeza porque, bueno, cuando las personas son ciegas de nacimiento, pues tienen muchas herramientas, yo tenía pocas y era muy poco lo que hacía. Estaba mucho tiempo frente al televisor escuchando los programas, con eso me entretenía. Y una vez tuve una experiencia, y es que pasaba mucho tiempo en un área de mi casa, en una butaca, frente a la televisión, y del lado hay un ventanal. Y yo volteé a ver lo que había es en el ventanal, que ya casi no se veía nada. Y un buen día observé con gran placer que el ventanal estaba allí, que la visión estaba recuperada, que había hasta un halo como mágico, como si el ventanal lo hubiesen retocado con efectos especiales. Yo me volteé, me fijé al televisor y me pellizcaba. Yo decía, no, tengo que estar soñando. Y volví a mirar y allí estaba el ventanal con toda la luz, con toda la iluminación y de pronto caí que lo que yo estaba viendo por ese ventanal era lo que yo veía por ese ventanal hacía 25 años. O sea, estaba viendo una casa de un solo piso,
con 4 chaguaramos en el frente y actualmente esa casa estaba de 2 pisos, no existían los chaguaramos y hay una enredadera con flores moradas. Les doy toda esta descripción porque la visión de lo que se veía a través de la ventana hacía 25 años era exacta, con el movimiento de los chaguaramos, con el viento tal y como sucedía hacía 25 años. Eso me produjo, por supuesto, un poquito de decepción. Sin embargo, no compartí esa visión con nadie. Mi familia, por supuesto, estaba bastante afectada por mi enfermedad y lo que es lógico y por mi estado de depresión. Y después tuve otra experiencia. Y en esa otra experiencia, claro, tengo que aclararles que el grupo familiar estaba volcado hacia mí. Cuando yo era el líder de la familia, me convertí entonces en la persona que en algún momento había estado liderando todas las acciones y actividades de la familia después de la muerte de mi papá. Y ahora me tocaba estar atendido y acobijado, afortunadamente, por todos los miembros de mi familia. Tuve un segundo episodio un día cuando voy a cenar. Por supuesto, toda la familia pendiente porque no sabía todavía comer bien, no me podía desplazar bien por la casa, todas las novatadas de una persona con una discapacidad, pero que la ha adquirido bastante tardíamente. Y después de terminar de comer, por supuesto, mi familia me invitó, me iban a acompañar a que fuera a cepillarme los dientes, a hacer mi rutina antes de meterme a la cama, pero cuando yo terminé de comer, la única conexión que yo tenía con la realidad era la mesa y el tenedor que tenía en la mano, pero yo estaba literalmente flotando en un espacio muy parecido al Gran Cañón del Colorado, pero con unas imágenes casi de cómics. Les puedo decir que lo que faltaba era que apareciera el coyote persiguiendo el correcamino, literalmente. Y eso fue para mí una situación muy estresante, muy agobiante, porque, y ahí es cuando yo les digo, una persona, un ser humano en sus cabales, es muy difícil que se pueda hacer daño a sí mismo. Entonces, ¿qué se suscitó allí? Mi familia tratando que yo me levantara y yo no me quería levantar, porque aunque yo sabía que estaba en mi casa, yo no me atrevía a avanzar porque pensaba que iba a caer en ese precipicio de aquella especie de decorado cinematográfico del Gran Cañón del Colorado. Afortunadamente, 2 días después tenía consulta con el doctor Petito, y digo afortunadamente por lo que pasó después. Miquel me examina, ya habíamos tenido muchísimas consultas, y con la confianza que tenemos, Miquel y yo trabajamos juntos como médicos generales en la emergencia del hospital universitario hace muchos años, y yo le digo, Miquel, te tengo que plantear algo, porque además de todo esto, me está pasando esto, y le conté literalmente lo que les acabo de contar a ustedes. Michele, por la distancia en la que escuché su voz, estaba probablemente viendo un examen, revisando la computadora, y de lejos me dijo, José, tranquilo, ya te voy a explicar lo que está pasando, pero eso es frecuente, ya voy para allá. Lo que me contó Michele me dejó muy tranquilo y de verdad que fue una gran ayuda. ¿Qué me contó Michele? Bueno, lo que me cuenta Michele es que yo estaba padeciendo el síndrome de Charles-Bonnet y resulta que el síndrome de Charles-Bonnet es un síndrome clínico que está caracterizado por pacientes que tienen baja visión o pérdida de la visión, que tienen alucinaciones visuales o pseudoalucinaciones simples, complejas, en blanco y negro, a colores, estáticas, en movimiento, con patrones geométricos, pacientes que están en completa o casi completa percepción de la realidad que les rodea, que son pacientes que tienen preservadas todas sus condiciones cognitivas y que no tienen asociadas patologías psiquiátricas. Y ese era yo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando allí? Bueno, lo que pasa, y fíjense, porque se produce el síndrome de Charles-Bonnet. ¿Por qué se llama el síndrome de Charles-Bonnet?
Charles Bonnet era un investigador naturista, botánico, nacido en Ginebra en 1720, quien observa a su abuelo que había perdido la visión y lo clasifica con estos síntomas en el año 1760. Charles Bonnet muere en 1793. Charles Bonnet también comienza a perder la visión, deja de hacer investigaciones. Él hace unas grandes investigaciones sobre partenogénesis y Charles Bonnet, al no poder ni siquiera enfocar un microscopio, se dedica a la investigación, a la parte filosófica, a la parte de la botánica. Y no es sino a principio de la década de 1980 cuando el síndrome de Charles-Bonnet eh, arranca como una entidad bastante visible dentro del gremio médico. Entonces, fíjense todo el tiempo que pasó. ¿Por qué se produce el síndrome de Charles-Bonnet? Bueno, hay muchas causas, pero se dice que la principal causa es una desaferenciación. ¿Qué ocurre allí? Que hay falta de aferencia, de estímulos a través del nervio óptico, producto de una patología primaria. Entonces sucede que las neuronas del área visual entran en hiperactividad y esas neuronas comienzan a generar una serie de imágenes que sirven o para complementar imágenes que ya tiene el paciente guardadas o a crear nuevas situaciones. Cuando le dije en qué cómo se caracterizaba el síndrome, ¿no? Yo les hablo de alucinaciones visuales o pseudo alucinaciones porque lo que yo le dije aquella vez al doctor Petito era que yo no había, yo sabía que estaba en mi casa, yo sabía que lo que estaba viendo era mentira, pero sin embargo eran unas imágenes que eran tan reales que no podía moverme en el espacio cuando, por ejemplo, aparecía una pared colorida delante de mí. Las imágenes humanas son muy características porque van entre el cuadro de las Meninas de Velázquez y, y yo no sé si ustedes recuerdan las caricaturas de Pedro León Zapata en el diario El Nacional, que eran unos seres lánguidos, muy largos, como con una mirada nostálgica. Esas son las imágenes que yo veía. Em, y todo, como me dijo Miquel de Librito, en algunos momentos yo me sentí envuelto y literalmente flotando en cuadros de Picasso de la época cubista o en algún momento estaba en los colores de las nubes de Calder. ¿Cuál es la importancia de todo esto? Bueno, que el tratamiento del síndrome de Charles-Bonnet no existe. ¿Por qué? Porque se han tratado con esquemas de tratamiento basados en medicamentos inhibidores de la recaptación de serotonina o con olanzapina. Algunos han tratado y han hecho estudios utilizando medicamentos antihistamínicos, antialérgicos, pero ninguno de esos esquemas de tratamiento sirve para curar el síndrome de Charles-Bonnet. Pero sin embargo no hay cura, pero sí hay una solución, porque la evolución natural del síndrome de Charles-Bonnet es la tendencia a desaparecer espontáneamente, ya sea que el paciente ha sido curado o por lo menos su visión ha aumentado y ha mejorado, o que ese paciente termine con una ceguera total y también desaparece el síndrome. Ese fue mi caso. Yo no recupero la visión, pero yo me pregunto, ¿quién se ha muerto por ver imágenes? ¿Quién ha sufrido por ver imágenes fantasmagóricas? Mucha gente ha sufrido. Y yo hubiese sufrido si no hubiese sido porque mi médico tratante lo sabía, lo había estudiado y se dedicó a explicármelo. Entonces, allí viene la gran diferencia. ¿Por qué? Porque
cuando yo entro en conocimiento del síndrome, pues yo decido qué iba a hacer con las imágenes. Y mi decisión fue que yo iba a disfrutar de las imágenes. Y entonces allí es cuando yo me pongo frente a un paciente. Es ético que yo le diga a un paciente, mira, gózate y disfruta las imágenes que estás viendo. Probablemente no, pero eso me lo dije yo a mí mismo y realmente fue de gran éxito. No les puedo decir cuándo desapareció el síndrome de Charles Bonnet, pero sí les puedo decir cuáles fueron las imágenes más llamativas que yo tuve. Entonces, fíjense, yo tuve una vez una imagen de un perro tipo poodle de mi tamaño que estaba a mi lado. Nosotros tuvimos una perra poodle, pero no era de mi tamaño. Yo estaba viendo televisión sentado en un sofá. Yo miro la imagen, veo la perra de mi tamaño, pero ya yo sabía de lo que iba el tema. Y yo todavía para disfrutar la cuestión me volteo y le digo, mira, ten cuidado, porque si te agarra Mauricio te deja ciega, porque Mauricio es nuestro gato actualmente. Pero mientras yo desplegaba esta actividad que para mí era lúdica y placentera, resulta que en un rincón estaba mi mamá sufriendo porque yo no le había explicado lo que era el síndrome de Charles-Bonnet. Y yo no la vi, pero sí supe por mi hermana al día siguiente que mi mamá estaba muy afligida, muy triste, porque yo estaba hablando solo. Entonces, se le explica al paciente, pero también es muy importante el entorno, la familia, que sepan por qué el paciente está actuando de esta manera. Les puedo decir que en mi ánimo de disfrutar de mis alucinaciones, y allí también en algún momento me di cuenta que muchos artistas plásticos y muchos artistas de todo tipo de las bellas artes no tenían el chasbonet, pero probablemente tenían alguna sustancia alucinógena que fuera fuente de su inspiración, porque si yo me hubiese dedicado al área de las bellas artes, yo creo que hubiese hecho unos muy buenos diseños a partir de las alucinaciones visuales que yo estuve. Le voy a decir el top número uno de mis alucinaciones. Una noche estaba en mi cama, ya yo aprendí a disfrutar mis alucinaciones, yo veía el grupo de personas que siempre rodeaban mi cama, ya yo estaba relajado y también tengo que hacerles una observación. Los humanos no caminan en el síndrome de Charles-Bonnet, por lo menos en el mío. Los humanos ruedan, levitan, que los hace un poquito más fantasmagóricos. Pero bueno, ya a mí eso no me importaba. Pero yo siempre decía, ojalá que no me hablen algún día o me toque porque ahí sí me voy a ver en problemas. En esta situación yo me quedaba mirando el techo y en varias ocasiones el techo de mi habitación desaparece y lo que yo observo es un cielo estrellado que parecía diseñado por computador y sacado de una película de Spielberg, con las estrellas fugaces, con el cielo que me recordaba a la película El extraterrestre. Pero fíjense que después de tanta belleza, en un rincón había una persona con una cara muy siniestra y un antifaz vigilándome. Por supuesto, ya eso a mí no hizo mella y las alucinaciones fueron desapareciendo poco a poco. Fíjense, la primera alucinación que tuve fue una complementación de la imagen que yo tenía de la ventana por la que yo observaba. Era la misma ventana, allí no había nada nuevo, pero lo que se veía a través de la ventana era algo complementado por unas imágenes que yo tenía. Y fíjense que en el momento de la situación de yo estar flotando en el Gran Cañón del Colorado con mi familia alrededor sin saber, peleando conmigo para que me moviera, entonces es una situación de una creación de una imagen completamente nueva, pero sin yo haber perdido la conexión con la realidad, que es algo muy importante. Nuevamente, el haber hablado con mi familia y participar en lo que yo estaba hizo que la situación perdiera gravedad, perdiera visos de enfermedad y
Yo tengo una prima, que es mi hermana de la vida, que es mi madrina, que antes de terminar de ver televisión, o yo por lo menos oír, pero con el tiempo ya yo veo televisión, ya yo con mi amiga Sara Hilda, la cineasta, yo comento las películas del Oscar, me encantó Buscando a Emilia Pérez, Cónclave, ya yo las veo. ¿Por qué? Porque ya yo he creado esas imágenes a través del sonido. Entonces, importancia preliminar y primordial el hablar con el paciente para que él se entere de lo que está pasando y muy importante, que estos pacientes no sean catalogados y referidos a una consulta psiquiátrica y sean tratados y medicados como si estuvieran psicóticos, porque a eso es un gran error. Y entonces allí vamos a lo que yo también les quería contar y les quería contar que no es frecuente que los médicos sepan de este síndrome. Yo como médico, ginecólogo, obstetra, mastólogo, nunca lo supe, lo sé porque he sido un paciente con el síndrome de Charles-Bonnet. Es verdad, o sea, fíjense que hay estudios, se hizo un estudio en el 2010 en la población metropolitana de Sydney, en Australia, y se le hizo una entrevista bastante informal a 343 médicos generales, de los cuales solamente dos conocían el síndrome de Charles-Bonnet, o sea, un 0,58%, pero realmente es el deber ser, porque yo tampoco lo sabía, pero sí es el deber ser que los oftalmólogos lo sepan, y sí es el deber ser que los médicos que normalmente se relacionan con pacientes que además de la patología que le tratan también puedan tener pérdida de la visión, estén en conocimiento del síndrome. Y para ello les voy a poner un ejemplo. Yo cuando ya me recupero, no de la vista, sino de la visión de la vida, cuando ya yo me levanto, cuando ya yo puedo hablar, ya no, en ese momento ni la voz me salía. em, yo ya comienzo a salir, le doy un giro a mi vida, comienzo a hacer mis actividades normales, aprendo a estar en mi casa, a desplazarme, a hacerme la comida, a bañarme, a afeitarme, a vestirme, a escoger la ropa, a salir y entrar de mi casa cuando me van a buscar y me van a llevar. Yo siempre digo, yo tengo que salir y demostrar a la gente que invitar a salir a José Luis Taborda no es ningún problema, que el acceso es muy fácil y que dejarlo en su casa es muy fácil también. Y que si hay que quedarse toda la noche, uno se queda toda la noche. Pero eso se lo digo ahora, pero en ese momento no. Ahora soy un conferencista motivacional y doy charlas también acerca de bienestar y de llevar una buena vida y una vida buena. Salgo, comienzo a salir y me encuentro una buena amiga, médico, especialista en medicina física y rehabilitación, hermana de una gran amiga, compañera y paciente obstétrica, donde fuimos compañeros en la Universidad del Zulia por 25 años. Me saluda muy cariñosa, me dice cómo estoy, intercambiamos los saludos de cortesía, pero también de amistad y hasta de hermandad. Y yo le pregunto por su mamá, porque yo recuerdo a su mamá hacía más de 25 años como una señora que era diabética y que siempre tuvo problemas visuales. Y es más, anecdóticamente les puedo decir que nosotros hacíamos fiestas de Halloween en el departamento de la universidad y alguna vez cuando tocó en su casa, a mí nunca se me olvidará la imagen de la señora con una careta de terror, pero con los lentes puestos encima. Entonces le pregunto por su mamá y me dice, mi mamá no está muy bien, mi mamá se volvió a caer. Por supuesto, como yo siempre tengo el lema de que los viejitos no es si se van a caer, sino cuándo se van a caer. Le digo, ¿qué pasó? Fractura la cadera y me dice, no, un brazo. Pero lo que nos preocupa ahora es que mami, claro, ya casi no ve, pero ahora no quiere caminar. No quiere caminar. Ella es especialista en medicina física y rehabilitación. Y le digo, ¿por qué no quiere caminar? Ella puede caminar, José Luis, pero ella no quiere caminar porque ella dice que hay unas paredes de colores que se le empiezan a cerrar y que en el piso hay un sistema de ladrillos luminosos que no la dejan avanzar. Y yo dije, siéntate, que tú y yo vamos a hablar.
Y yo le di la misma explicación que les estoy dando a ustedes. Y les voy a decir algo. Bueno, en primer lugar, me gané una invitación a participar como conferencista en el capítulo zuliano de Medicina Física y Rehabilitación. ¿Por qué? Porque es que los rehabilitadores tienen que ver mucho con personas que se han caído, que son víctimas de ACV, pero esas personas, por su edad o por las patologías asociadas, como glaucoma, como diabetes, suelen tener pérdida de la visión. Entonces, estos especialistas tienen que saber muy bien que existe el síndrome de Charles-Bonnet, porque estos son los pacientes que tienen, los médicos que tienen que informar al paciente y a la familia para, en primer lugar, a través de la información durante la consulta y posteriormente, darles calidad de vida. Calidad de vida es saber que las alucinaciones y las flores de colores o las figuras de mujeres largas que ruedan a mi alrededor no me van a hacer nada, no me estoy volviendo loco, mi familiar no se está volviendo loco. Y es cuestión de tiempo, pero no es cuestión ni de esconderlos, porque lamentablemente en el 2025 todavía las enfermedades psiquiátricas se esconden, pero tampoco es necesario que esos pacientes sean innecesariamente tratados como pacientes psiquiátricos. Fui invitado a esa conferencia y yo dije que fue un regalo porque a mí esto me encanta. Mi amiga Julia de Gregorio me dijo una vez muy sinceramente: José, menos mal que te quedaste ciego y no te quedaste mudo. Pero me imagino que yo hubiese sido un especialista en lenguaje de manos y de signos. Entonces les puedo decir, después de esta conclusión, que yo me sentí muy bien porque llegué a ser un factor de proyección de mi enfermedad. Y ahí les digo, como les digo a mis oyentes en las conferencias de motivación, ya yo dejé de preguntarme el por qué, ahora es para qué me quedé ciego. Y eso no es una asignación divina, ¿para qué te quedaste ciego? No, el para qué lo busco yo todos los días, para ayudar a la gente, para cuidar a mi familiar porque ahora no trabajo tanto, para tener mejor compañía y para ayudar a la gente. Y sí, ayudar a la gente es a través de una conferencia de mi situación, de mi padecimiento con el síndrome de Charles-Bonnet, yo voy a ser muy feliz. Para concluir, lo que vengo diciendo hace mucho tiempo, el haber tenido el contacto con ustedes, el haber tenido el contacto con esta amiga que después se dio cuenta que su mamá no tenía una enfermedad psiquiátrica y que ya está bien, por lo menos, del síndrome de Charles-Bonnet, me hace concluir nuevamente en lo que vengo diciendo hace tiempo, y es que puedo haber perdido la vista, pero no voy a perder nunca la visión de ser feliz con las cosas buenas que la vida me da. Y esas cosas buenas han sido el poder ayudar a la gente a través de mi experiencia, por supuesto el tener contacto con eventos como la noche de hoy. Así que muchísimas gracias por haberme escuchado pacientemente y bueno, las preguntas las que quieran. Muchísimas gracias, doctor Taborda. Realmente calificaría yo como conmovedor su testimonio y, y de gran utilidad para todos nosotros, los médicos oftalmólogos y todos los médicos en general. Como usted dice, solamente dos pacientes de un gran número en Australia tenían conocimiento de esta enfermedad o de estas manifestaciones a nivel de la corteza visual. Quería compartirle, recordé que yo tuve mi primera experiencia con el Charles Bonnet, fue como R1. Estando yo en consulta de triaje, me llegó una paciente ciega por glaucoma que me refería esos síntomas, esos signos, esas alucinaciones, mejor dicho. Y mi primer pensamiento era que la paciente era una paciente psicótica, porque yo no tenía ni idea en ese momento, como residente de primer año, de que existía este síndrome. Y con mucha discreción fui donde estaba uno de los profesores de los adjuntos de posgrado y le comenté
las imágenes de la paciente y fue quien me aclaró el síndrome de Charles-Bonnet y bueno, lo leí y ya lo tuve un poco más claro cuando se me presentaba. Y como usted bien dice, el problema no es un problema psiquiátrico, el problema es un problema de conocimiento y de empatía con nuestro paciente, comprender qué es lo que le está pasando y las palabras son lo que lo va a tranquilizar, el conocimiento de la enfermedad, de saber que no es algo que él está perdiendo la razón, sino que es parte de esa experiencia en los casos ya cercanos a la ceguera. Por lo tanto, calmarlo con él, calmar al paciente es nuestro principal deber en este momento ante la ausencia de conocimiento de cómo tratarlo. Mientras usted hablaba, doctor, fui anotando varias reflexiones. Quería compartirle tres. Me gustaría de repente conocer su opinión, aunque no hay, sé que sobre esto no hay respuestas como tal, ¿no? Una de ellas era, como usted dice, si hubiese sido artista, quizás sus alucinaciones serían de otro tipo. Entonces, una de ellas era qué papel juegan las diferencias individuales en la forma en que las personas experimentan y perciben las alucinaciones del síndrome. Por ejemplo, cómo influyen factores como la creatividad, el historial visual previo o la plasticidad cerebral incluso en la variedad de imágenes percibidas. ¿Qué piensa usted que ya puede haber usted leído a lo largo Sí, o amado doctor. sobre eso? Sí, y en esto hablo por mi experiencia, porque cuando yo me pongo a investigar acerca del síndrome, tampoco es tanta la información que hay. Pero bueno, mi caso del 100% para mí, siendo un síndrome tan sintomático, porque son síntomas, porque es lo que yo veo, es lo que yo he creado. Yo sí creo mucho en el historial previo de imágenes y experiencias que uno ha tenido. Eso lo digo porque es estar inmerso en cuadros de Picasso, eso de estar flotando en nubes de Calder, que yo también, y las identificaba como tal. Las imágenes, es verdad, fantasmagóricas, pero esas imágenes tan casi idílicas, ¿no? Del cielo estrellado de Spielberg, del Cañón del Colorado, de las comiquitas del Coyote. De verdad que creo que tiene que ver mucho con el historial previo del paciente. Y creo también que mientras más hiperactividad tengan las neuronas del área visual, yo creo que tienen más, creo que hay más creación de imágenes, ¿no? Y por otro lado, yo también creo que tiene mucho que ver con la violencia de la pérdida de la visión. Yo creo que eh, como esa desaferenciación, o sea, la disminución de los impulsos visuales a través del nervio óptico, llevan a que estas neuronas comiencen a activar y atraer todas esas imágenes que están. Entonces yo creo que mientras más crónico es la pérdida de la visión y más lentamente, yo creo que hay menos cantidad de imágenes. Creo que cuando es más violento, las imágenes son más frecuentes y sí tienen que ver mucho y están muy relacionadas con todo el cúmulo de imágenes que puede tener ese paciente. Yo creo que muchos pacientes no tienen de pronto una riqueza de imágenes tan alta, y yo no me voy a poner como que soy el mejor, pero es que bueno, yo quedé ciego a los 58 años, ya yo digo siempre, bueno, ya vi mucho, ya compartí mucho, ya leí mucho, ya estudié mucho, y yo creo que en la base, en el banco de imágenes, hay mucho. Entonces yo creo que eso también tiene que ver. Excelente, doctor. Fíjese que hablando de que usted menciona diferentes tratamientos farmacológicos y ninguno realmente llega a ser exitoso. Y me pregunto yo si de repente la tecnología como tal pudiera ser una herramienta futuro para como una terapia de rehabilitación. ¿Me explico? Sí, yo creo que Eh, sí, yo creo definitivamente, definitivamente porque, bueno,
Yo creo que la luz y las imágenes serían una especie de fototerapia que yo creo que sería posible acelerar o en algún caso inhibir eh, un poco esa hiperactividad neuronal que pueda estar causando el síndrome. Claro Sí. que sí, claro que sí. Yo creo que vamos hacia allá. De todas maneras, doctor, yo, lamentablemente, en el caso del síndrome de Charles-Bonnet, como no es tan conocido y como realmente no es tan grave la consecuencia, o sea, la pérdida de bienestar es muy grande cuando tú tienes una alucinación y no sabes por qué la estás teniendo, pero cuando tú la sabes, cuando tú conoces la causa, cuando tu médico te lo ha explicado, cuando tú solo comunicas a tu grupo familiar, ya llega un momento en el que, aunque tú sigas padeciendo las imágenes, por lo menos en mi caso, ya me preguntaba, para ¿qué tal? ¿Te visitaron anoche? ¿Cómo estuvieron las mujeres, las largas? Tal, que esto con lo otro. Entonces, bueno, yo pienso que a veces, y también puede ser que a veces la tecnología va con un objetivo y termina entonces solucionando otro problema, y son muchos los inventos que han surgido así. Probablemente no, lo que va a mejorar el Charles-Bonnet desde el punto de vista tecnológico no vaya a ser creado para el síndrome de Charles-Bonnet, probablemente sea para otra causa y termine con mejorando el síndrome en cuestión. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor, por aclararme esas inquietudes. Michele, ¿tenías alguna pregunta para el doctor Taborda? Doctor Jesús, tiene que liberar los micrófonos. Ok, Ahí. José, ¿se escucha? Dígame, sí te escucho perfectamente, Miquel. Mi estimado amigo, primero que todo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, de verdad. Yo estuve en ese periplo de vida tremenda que te tocó vivir, ¿verdad? Y es un valiente, le quiero decir al grupo de los que estamos hoy aquí escuchando. Nosotros estamos habituados a tratar pacientes muchas veces en fase terminal de glaucoma, ¿ok? Y es un lujo de verdad escuchar este testimonio valiente de mi querido hermano José Luis Taborda. Eh, y lo positivo, la vuelta el reinventarse, porque lo que está relatando a veces es un tono jocoso, como lo digo, pero el haber vivido en forma descarnada lo que le tocó vivir y poderlo compartir de esta manera, repito, hasta con un tono jocoso, es una verdadera cátedra de vida para todos los que te escuchamos, José. De verdad que muchísimas gracias por haber compartido toda esta experiencia. Hay algunas preguntas muy interesantes. Nuestra querida amiga, la doctora Nilian, pregunta, ¿cuánto tiempo estuviste observando o viviendo con el Charles Bonnet en la fase Florida? Dice ella. Eh, bueno, el ¿Cuántos problema de... años? Sí, no, no, realmente no. Mira, este tipo de cuestiones, ¿no? Tú lo evalúas mucho de manera retrospectiva, porque cuando lo estás viviendo, bueno, tú tienes la sensación de que esto nunca se va a terminar. Pero cuando tú conoces la causa, y como todo en la vida, porque el hombre es un animal de costumbre y tú te vas acostumbrando y tú ya vas esperando que vengan tus alucinaciones y en algún momento yo traté inclusive de calibrar qué las producía y qué no las producía porque venían más que todo de noche. Yo sí llegué a sentir que había más alucinaciones cuando por algún momento yo tenía algún tipo de estrés. Y te voy a decir algo, en las primeras de cambio, cuando yo comencé a salir nuevamente a la calle, cuando ya bajó el alerta de la pandemia, porque que además fue un todo, ¿no? Y tú lo sabes muy bien, Miquel, porque
Miquel abría el consultorio un día donde no había consulta y tenía que pedir permiso en la clínica. Yo eso es algo que le agradezco, que yo siempre apelo a la frase de Hans Christian Andersen. El agradecimiento es la memoria del corazón. De verdad que esos son unos gestos que uno dice, wow, ¿no? Y que bien que los pude recibir. Y ese tipo de gestos fueron base a una de mis primeras conferencias llamada Las cosas buenas también suceden. Y ahí yo cuento cómo dentro de mi desgracia de quedar ciego en un contexto de pandemia, pero gracias a una actitud, una visión positiva, llegué a ver cosas buenas también que me estaban pasando. Entonces, ¿cuánto me duró Florido? Unos 3 meses, 4 meses. Después comenzaron a disminuir y entonces ahora yo tengo una idea y es que me ha sucedido algo que no encuentro en los libros, que lo he buscado y de pronto es el síndrome de José Luis Taborda. Y es lo siguiente, es la combinación con las alucinaciones sin pérdida de la sensación de la realidad, pero en un contexto onírico y les voy a explicar lo que pasa. Me ha tocado salirme de un sueño y seguir en el sueño con los pies puestos sobre la tierra. Y eso tiene que ver con el mismo síndrome, eso estoy yo seguro. Y les voy a poner un ejemplo. Me ha pasado que yo estoy en una casona vieja, porque las imágenes siempre son muy gráficas, muy idílicas, muy de cine, pero probablemente este, eso tiene que ver mucho con las imágenes que yo tengo acumuladas, porque siempre me ha gustado mucho el cine, la fotografía, las imágenes. Entonces me pasa en algunas ocasiones que yo estoy soñando y yo estoy soñando, suponte que estoy en una mansión muy grande pero vieja y estoy saliendo de esa casa como con un poco de miedo y de pronto, ustedes saben, aquí vienen las intimidades, con 62 años uno orina mucho en la noche y de pronto las ganas de orinar me levantan y me interrumpen ese sueño. Pero resulta que desde que yo me siento en la cama hasta que llego al baño, todavía estoy en el entorno y en el paisaje cinematográfico de esa mansión, que me impide desplazarme por mi casa cuando ya yo estoy muy acostumbrado a desplazarme, que es lo que le pasaba a la mamá de mi amigo. O sea, ya no podía caminar porque las imágenes no le dejaban. Yo sé que las imágenes a qué se deben. Yo sé porque no pierdo el contacto con la realidad. Eh, y yo vengo de un sueño y las imágenes del sueño se prolongan. Y después que llego nuevamente a la cama, podrán pasar 30 segundos cuando esas imágenes terminan de desaparecer. Eso es muy curioso porque no es el síndrome Charles Bonnet puro, pero en algún momento alguien lo describirá. De pronto empiezo yo a describirlo, ¿no? Pero Nilian, en resumen, 3, 4 meses florido y puro. Después se fue apagando poco a poco. Hasta en un momento lo eché de menos. Y ya últimamente, una vez, 2 meses, 2 veces, cada 4 o 5 meses, asociado a sueño. Y sucede mucho cuando me despierto en forma brusca. Igual el chasbonet, las imágenes casi no las tengo, pero sí tengo algunas imágenes geométricas bicromática, como si tuviera unos paneles como de corcho con unas imágenes en negro muy simétricas, cuando por alguna casualidad se me interrumpe el sueño bruscamente por un llamado o porque suena un despertador o algo parecido, ¿no? Fíjense cómo ya no es el síndrome Chasmonet puro, pero ya entonces va variando, ¿no? Y por supuesto con la tendencia a desaparecer, pero es que ha pasado mucho tiempo ya. Bien, bien, bueno, Jesús, con tu venia, quiero hacer dos preguntas acá del público. La doctora Tatiana Gil te da las gracias Sí. al doctor Taborda por exponernos su vivencia. ¿Es posible, pregunta, compartir sus redes? Solo he tenido dos pacientes con esta dolencia, he explicado los síntomas, pero su vivencia directa sería muy valiosa para ellos. Estos pacientes sienten temor y vergüenza al sentir sus alucinaciones visuales, comenta la doctora Tatiana Gil. Bueno, gracias a la doctora Tatiana Gil porque me permite también
decir que tengo una cuenta de Instagram llamada Habla con el Doctor José, arroba Habla con el Doctor José, pero es arroba Habla con el DR José. Allí, ese es mi Instagram. Y sí, yo también le voy a decir, doctora, que probablemente si no, o sea, si mi oftalmólogo no hubiese sido un amigo, a quien ya después de uno consultarlo cabizbajo, triste, nostálgico, deprimido, o sea, ya qué más, le podía decir cualquier cosa, pero si no hubiese sido en esas circunstancias, o si todos los pacientes no tienen las circunstancias y la motivación y la buena comunicación con el médico oftalmólogo, es muy probable que el síndrome pase desapercibido. Y entonces allí es lo que yo le decía a los médicos fisiatras y a los rehabilitadores en el momento en que me tocó dar la conferencia en el capítulo zuliano, y era que no esperen que el paciente se los diga, arránquenselo ustedes, pregúntenle de frente a los pacientes, a esos viejitos que los están rehabilitando porque tuvieron un ictus o porque se cayeron, porque se fracturaron, o ustedes como oftalmólogos, cuando ven un paciente que está, cuando examinen un paciente y tengan un paciente que ya está con una pérdida de la visión bastante alta, pregúntenle ustedes directamente, porque probablemente no se lo van a decir. Pero cuando ustedes le pregunten y sin sesgar le digan, ¿usted tiene algún tipo de estas imágenes, te ha pasado esto, te ha pasado lo otro? Para que sepas que esto no es que estás psicótico, que estás loco. Probablemente ustedes vayan a ayudar a muchos pacientes, no solamente desde el punto de vista de su patología primaria, su glaucoma, sino también de darles un poquito de calidad de vida a ellos y a su familia al deslastrarlo de la parte psiquiátrica de algo que no es psiquiátrico, sino que es una cuestión que es consecuencia de la pérdida de la visión. Bien, José, antes de pasarle la palabra a nuestro director, el doctor Salvatierra, el doctor Marco Ríos comenta: José Luis, te conozco desde hace muchos años. Tu calidad humana es indiscutible. Sigues motivando e inspirando a muchísima gente. Nos reuniremos pronto. Bueno, digan el sitio. Bueno, así es, Marcos, de verdad que eh, Marcos, nos conocemos desde que estudiamos anatomía en la carrera. Georgina Godoy también dice, eres un crack. Y recuerdo también con Marcos, específicamente que, claro, después que uno envejece, se le cae el pelo, tal, ¿no? Pero en esa época muchos decían que si éramos hermanos. Creo que ya no nos parecemos, porque, bueno, tengo tiempo que no me veo, pero creo que me veo mayor que Marcos. Georgina Godoy, mi amor, un beso muy grande para vos. Sabéis que estamos pendientes. Y el sitio para vernos, bueno, mis redes sociales nuevamente, @habla con el doctor José. Por ahí nos podemos mantener en contacto a la orden siempre. Y ojalá no me quede mudo, pero si no, siempre a la orden para compartir y para ayudarlos en este tipo de actividades. De verdad que sí. Muchísimas gracias por la invitación nuevamente. Adelante, Jesús. Bueno, doctor Taborda, le reitero mi agradecimiento y el agradecimiento del Grupo Venezolano de Glaucoma por compartir con nosotros su experiencia de vida. Y bueno, qué mejor ejemplo que todo lo que usted nos ha narrado esta noche, Sí. que venga de un paciente y que a la vez ese paciente es médico, porque perfectamente podemos darle no solo el aspecto vivencial, sino también algunas pinceladas del aspecto científico de lo que usted como paciente a la vez ha vivido, ¿no? Quiero darle las gracias al doctor Miquel Petito por invitarle a esta primera noche de webinar del año 2025 y bueno, me dijo que, que no nos íbamos a arrepentir del tema y sin duda ha sido un tema de gran provecho para todos. Gracias nuevamente, doctor. Y bueno, siempre las puertas abiertas del Grupo Venezolano
de glaucoma. Muchísimas gracias a ustedes y siempre dispuestos a ayudarlos y a todos los que nos han acompañado esta noche. Muchísimas gracias por haber apartado esta horita para compartir y para hacer el contacto. Y bueno, yo muy orgulloso y muy feliz, además de haber tenido esta experiencia con ustedes, bueno, haber inaugurado las actividades en el 2025. Muchísimas gracias, siempre a la orden. Y bueno, en arroba habla con el doctor José. Estamos a la orden también. Doctor, hay una pregunta que quedó por ahí en el aire que la acabo de revisar, que dice que para nosotros como oftalmólogos en este síndrome es importante la evaluación psiquiátrica. Yo pienso que no está descartada la evaluación psiquiátrica, porque solo si el paciente maneja el manejo de la ansiedad, que de repente no pueda del todo ser superada o manejada por nosotros como oftalmólogos, puede ser que la evaluación psiquiátrica sea en este paciente de utilidad, sobre todo para el manejo de esa ansiedad que le va a generar al paciente. Quizás tener claro que no es una psicosis, no es un trastorno psiquiátrico, pero sin embargo no logra vivir plenamente tranquilo con el conocimiento de la causa. Sí, y lo otro es que, bueno, todos somos médicos y sabemos que en medicina 2 más 2 no siempre es 4. Y si bien el síndrome lo vemos en pacientes con pérdida de la visión, imágenes fantasmagóricas y o alucinaciones complejas, eh, conexión con la realidad y ausencia de déficit cognitivo y enfermedades psiquiátricas, pero también en algún momento podemos tener un paciente que además del chasbonete tenga patología psiquiátrica y también puede haber pacientes que tengan patología psiquiátrica y que no precisamente tengan las alucinaciones asociadas al chasbonete, pero es que el paciente con Chasbonet, y yo se lo digo con toda mi experiencia, uno no pierde la conexión, la percepción de la realidad. Entonces, puedes estar viendo las mujeres alargadas, puedes estar viendo los hombres enmascarados, y te producen miedo, y tú sabes que eso no es real. Y el paciente psiquiátrico es muy difícil que un paciente psiquiátrico tú lo convenzas de que lo que está viendo o que las voces que está escuchando no son reales. Y allí es una gran diferencia. Pero también es muy válido que uno refiera como a un psiquiatra, necesito evaluación porque este paciente sospecho que además de una patología derivada de su pérdida de la visión, pueda estar también asociado a un cuadro psiquiátrico. Eso es totalmente válido. Es que a veces a mí, el doctor Gerardo Fernández, que fue mi profesor en el posgrado de ginecología y obstetricia, siempre me dijo, vete por las estadísticas, siempre lo más frecuente. Y en un paciente con pérdida de la visión que tenga pseudo alucinaciones o alucinaciones sin pérdida de la conexión con la realidad, es un chasbonet hasta que se demuestre lo contrario. Pero de que hay pacientes que se están quedando ciegos, que tengan glaucoma y que tienen patología psiquiátrica, eso también existe y eso no lo podemos descartar también, porque tampoco podemos ser tan radicales, ¿no? Excelente. Gracias por la reflexión, doctor. Bueno, Bueno, muchísimas muchísimas gracias a usted, doctor. por esta noche maravillosa que ha compartido con nosotros, por su experiencia. Gracias a todos nuestros participantes que hicieron uso de su tiempo hoy jueves para aprender de la experiencia del doctor Taborda. Les recuerdo que, bueno, esta charla ha sido grabada y la semana que viene la tendremos en nuestro canal de YouTube, en el canal del Grupo Venezolano de Glaucoma, para que las personas que no han podido estar presentes o cada vez que quieran revivir las enseñanzas del doctor Taborda, puedan hacerlo sin ningún problema. Que tengan todos muy buenas noches. Buenas Nos, noches. nos vemos en Saludos. febrero, mediante, en nuestro próximo webinar de febrero, que les estaremos anunciando la fecha oportuna. Que tengan todos buenas noches. Hasta luego. Hasta luego.